Una ama de casa encontró un viejo diario en el ático. Al leer las entradas, descubrió secretos perturbadores sobre la historia de su familia que la dejaron en shock. El ático era una reliquia polvorienta del pasado, lleno de recuerdos olvidados y objetos en desuso. Emma Ramírez subió las escaleras de madera crujientes, sus pasos resonando en la quietud de la casa. Apartó un mechón de cabello de su rostro, colocándolo detrás de su oreja mientras examinaba el espacio desordenado. Cajas tras cajas alineaban las paredes, cada una etiquetada con la pulcra letra de su suegra. Decoraciones de Navidad, ropa vieja, libros. Emma había tenido la intención de limpiar el ático durante años, pero la vida siempre se interponía en el camino. Hoy, sin embargo, los niños estaban en la escuela y Luis estaba en el trabajo. Era la oportunidad perfecta. Se arremangó y se puso a trabajar, abriendo cajas y revisando su contenido. Después de una hora de hurgar en viejos álbumes de fotos y juguetes descartados, los dedos de Emma tocaron algo diferente. Era un viejo libro encuadernado en cuero, escondido en el fondo de una caja etiquetada como varios. Curiosa, lo sacó y sopló el polvo. La cubierta estaba desgastada y el cuero estaba agrietado por la edad, pero tenía un cierto encanto. Lo abrió con cuidado, las páginas amarillentas y frágiles. La primera página llevaba el nombre Elisa García y la fecha 1920. El corazón de Emma dio un vuelco. Había escuchado historias sobre Elisa de los ancianos del pueblo, pero nunca había imaginado que encontraría algo tan personal. Se sentó en un sillón cercano, con el libro descansando en su regazo, y comenzó a leer. Las entradas del diario empezaron de manera inocente, detallando la vida diaria de una joven en San Miguel de Allende, Guanajuato. Elisa escribía sobre su familia, sus amigos y las tareas mundanas que llenaban sus días. Pero había un trasfondo de melancolía en sus palabras, un indicio de tristeza que atrajo a Emma. Elisa escribía sobre sus padres, que eran estrictos y autoritarios, y su anhelo de libertad. Describía su amistad con un joven llamado Tomás, a quien sus padres desaprobaban. Tomás era amable y gentil, pero había algo en el que los padres de Elisa encontraban objetable. Cuanto más leía Emma, más sentía una afinidad con Elisa. Estaban separadas por un siglo, pero sus emociones eran sorprendentemente similares. Emma estaba tan absorta en el diario que perdió la noción del tiempo. No fue hasta que escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse que se dio cuenta de que habían pasado horas. Rápidamente cerró el libro y lo colocó de nuevo en la caja, haciendo una nota mental para continuar leyendo más tarde. Emma, ¿estás arriba?, la voz de Luis llamó desde abajo. Sí, ya bajo, respondió, sacudiéndose el polvo de la ropa y bajando las escaleras. Luis estaba al pie de las escaleras, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Qué has estado haciendo ahí arriba todo el día? Solo limpiando el ático, dijo con una sonrisa. No creerías las cosas que he encontrado. Bueno, me alegra que estés haciendo progreso, pero tenemos que prepararnos para la cena. Vamos a encontrarnos con los García, ¿recuerdas? Emma había olvidado completamente los planes para la cena. Los García eran viejos amigos de la familia y habían estado esperando ponerse al día. Asintió y se apresuró a cambiarse, pero su mente seguía volviendo al diario. Durante la cena, a Emma le resultó difícil concentrarse en la conversación. Sus pensamientos seguían regresando a Elisa y los secretos que parecían ocultos en sus palabras. Se preguntaba qué había pasado con Tomás y por qué los padres de Elisa se oponían tanto a su amistad. Había una historia ahí, estaba segura de ello, y estaba decidida a descubrirla. Después de la cena, mientras conducían de regreso a casa, Luis la miró de reojo. Estuviste muy callada esta noche. ¿Todo bien? Sí, solo cansada, respondió Emma, forzando una sonrisa. Ese ático es mucho trabajo. Luis le dio un apretón en la mano. Bueno, no te excedas. Tenemos todo el fin de semana por delante. Emma asintió, pero mientras entraban en el camino de entrada, sabía que no podría descansar hasta saber más sobre la historia de Elisa. A la mañana siguiente, Emma esperó hasta que Luis y los niños se hubieran ido de la casa antes de regresar al ático. Sacó el diario de la caja y se acomodó en el sillón, ansiosa por continuar donde lo había dejado. Las entradas de Elisa se volvieron más detalladas y más íntimas a medida que Emma leía. Escribía sobre sus crecientes sentimientos por Tomás y la tensión que causaba con sus padres. Habían amenazado con desheredarla si continuaba viéndolo, pero Elisa era desafiante.
Describía reuniones secretas y conversaciones susurradas, la emoción de la rebelión mezclada con el miedo a ser descubierta. Mientras Emma pasaba las páginas, notó un cambio en el tono de Elisa. Las entradas se volvieron más oscuras, más frenéticas. Elisa escribió sobre descubrir un terrible secreto que sus padres habían estado ocultando, algo que amenazaba con destruir su mundo. El corazón de Emma latía con fuerza mientras leía las palabras, sintiendo el miedo y la desesperación de la joven. Y luego, abruptamente, las entradas se detuvieron. La última página llevaba una sola frase: debo encontrar una manera de escapar. Emma cerró el diario, con la mente en carrera. ¿Qué había descubierto Elisa? ¿Y qué le había pasado? Sabía que tenía que averiguarlo. Esto era más que un diario, era un vínculo con el pasado, una oportunidad para descubrir verdades que habían sido enterradas durante generaciones. Decidida, Emma hizo un plan. Visitaría la sociedad histórica local y vería si tenían algún registro de Elisa García o su familia. Hablaría con Margarita García, que podría saber más sobre la historia de la familia. Y seguiría leyendo el diario, buscando cualquier pista que pudiera llevarla a las respuestas que buscaba. Mientras bajaba las escaleras, con el diario en la mano, Emma sintió un sentido de propósito. Estaba al borde de descubrir algo significativo, algo que podría cambiar todo lo que pensaba que sabía sobre la historia de su familia. El pasado estaba llamando, y estaba lista para escuchar. Emma se despertó temprano a la mañana siguiente, con la mente aún zumbando por las revelaciones del diario de Elisa. Se apresuró a preparar a los niños para la escuela, se aseguró de que Luis tuviera todo lo que necesitaba para el trabajo, y luego se acomodó de nuevo en el ático con el diario en mano. Sentía un sentido de urgencia, como si la historia de Elisa la estuviera llamando, exigiendo ser escuchada. Mientras pasaba las páginas, se encontraba de vuelta en 1920, experimentando el mundo a través de los ojos de Elisa. La joven describía su creciente malestar en casa, la forma en que la desaprobación de sus padres hacia Tomás parecía profundizarse cada día. La escritura de Elisa se volvía más intensa, más urgente, al relatar la atmósfera tensa en la mesa de la cena, las discusiones en voz baja detrás de puertas cerradas. El corazón de Emma dolía por Elisa. Podía sentir la desesperación de la joven, su anhelo de libertad y amor. Leía sobre las reuniones secretas de Elisa con Tomás, sus conversaciones susurradas bajo la cubierta de la oscuridad. Elisa escribía sobre sus planes para huir juntos, para escapar del opresivo control de su familia. Pero siempre había una sombra colgando sobre sus palabras, una sensación de fatalidad inminente. Decidida a descubrir más, Emma decidió visitar la sociedad histórica local. El pequeño edificio estaba enclavado en el corazón de San Miguel de Allende, una estructura encantadora que parecía haber salido de otro tiempo. Dentro, el aire estaba cargado con el aroma de libros antiguos y madera pulida. Las estanterías forraban las paredes, llenas de volúmenes que documentaban la historia del pueblo. «Buenos días», saludó Emma a la anciana detrás del mostrador. «Estoy buscando información sobre la familia García. Particularmente sobre una joven llamada Elisa que vivió aquí a principios del siglo XX». La mujer, cuyo nombre era Margarita, miró a Emma por encima de sus gafas. «¿Elisa García, dices? Ella fue una figura importante en su tiempo. ¿Qué exactamente estás buscando?» «Encontré su diario en mi ático», explicó Emma, sintiéndose un poco cohibida. «Solo tengo curiosidad por su vida y lo que le pasó». Los ojos de Margarita se abrieron de sorpresa. «¿Su diario, dices? Bueno, eso es interesante. Déjame ver qué tenemos». Llevó a Emma a una esquina de la sala donde se almacenaban periódicos y documentos antiguos. Los García eran una familia prominente, pero hubo un escándalo que casi los borró de nuestros registros. El pulso de Emma se aceleró. ¿Qué tipo de escándalo? Margarita sacudió la cabeza. Es una larga historia, querida. Pero creo que tenemos algunos periódicos antiguos que podrían arrojar algo de luz sobre el asunto. Siéntete libre de buscar. Emma pasó las siguientes horas buscando entre periódicos amarillentos y documentos descoloridos. Encontró artículos que mencionaban a los padres de Elisa, su estatus social y su influencia en el pueblo. Había informes de fiestas lujosas y eventos benéficos, pero también había una sensación de tensión subyacente. Finalmente, encontró un artículo que llamó su atención. Estaba fechado en 1922 y detallaba un escándalo que involucraba a la familia García. El artículo mencionaba un romance prohibido,
un trágico accidente y una subsiguiente tapadera que había conmocionado a la comunidad. Se mencionaba el nombre de Elisa, junto con el de Tomás, pero los detalles eran frustrantemente vagos. Emma agradeció a Margarita y dejó la sociedad histórica con más preguntas que respuestas. Necesitaba saber más sobre Elisa y Tomás, sobre el secreto que había destrozado sus vidas. Mientras caminaba de regreso a su coche, decidió visitar a Margarita García, una residente de larga data de San Miguel de Allende que podría tener más conocimientos personales sobre la historia de la familia García. La casa de Margarita era una encantadora vieja casona, muy parecida a la de Emma. La anciana la recibió calurosamente y la condujo a una acogedora sala de estar llena de antigüedades y fotos familiares. «Hace años que nadie pregunta por Elisa», dijo Margarita, sirviéndote para ambas. «Ella era mi tía abuela, ¿sabes?». Los ojos de Emma se agrandaron. «No tenía idea. Encontré su diario en mi ático, y siento que necesito saber más sobre ella». Margarita asintió, con expresión pensativa. Elisa era un alma hermosa, pero estaba atrapada en un tiempo y lugar que no la comprendían. Se enamoró de Tomás, un hombre que sus padres consideraban inadecuado. Hicieron todo lo posible para mantenerlos separados, pero Elisa estaba decidida. Emma se inclinó hacia adelante, pendiente de cada palabra de Margarita. ¿Qué les pasó? Margarita suspiró. Planeaban huir juntos, pero algo salió mal. Hubo un accidente y Tomás murió. Elisa quedó devastada, y sus padres usaron la tragedia para reforzar su control sobre ella. Difundieron rumores para proteger su reputación, y Elisa fue prácticamente borrada de la historia familiar. Emma sintió un nudo formarse en su garganta. Eso es horrible. ¿Elisa alguna vez encontró la felicidad? Margarita negó con tristeza. No realmente. Nunca se recuperó de la pérdida de Tomás. Se quedó con su familia, pero era una sombra de su antiguo yo. Murió joven, y su historia fue enterrada con ella. Emma se recostó, tratando de asimilar todo. Necesito seguir leyendo su diario. Siento que hay más en la historia. Margarita le dio una mirada comprensiva. Ten cuidado, Emma. A veces, desenterrar el pasado puede agitar cosas que es mejor dejar olvidadas. Emma agradeció a Margarita y condujo de regreso a casa, con la mente dando vueltas. Sentía una profunda conexión con Elisa, una necesidad de descubrir la verdad y darle la voz que le había sido negada. Al entrar por la puerta, supo que su viaje apenas comenzaba. Esa noche, después de que la familia se hubiera ido a la cama, Emma regresó al ático. Se acomodó en el sillón con el diario y una linterna, lista para sumergirse de nuevo en el mundo de Elisa. Pasó las páginas con cuidado, con el corazón pesado de anticipación. Las entradas de Elisa se volvieron más desesperadas, sus palabras un grito de ayuda que resonaba a lo largo de las décadas. Escribía sobre la crueldad de sus padres, sus intentos de controlar cada aspecto de su vida. Describía reuniones secretas con Tomás, sus planes para escapar y el miedo que constantemente los perseguía. Una entrada, en particular, llamó la atención de Emma. Elisa escribió sobre encontrar algo en el estudio de su padre, una carta que insinuaba un oscuro secreto familiar. No especificó qué era, pero su miedo era palpable. Las manos de Emma temblaron mientras leía, el peso de las palabras de Elisa presionando sobre ella. Debo encontrar una manera de escapar, había escrito Elisa. Pero temo que incluso si lo hago, las sombras de los pecados de mi familia me seguirán. Emma cerró el diario, con la mente en carrera. ¿Qué había descubierto Elisa? ¿Y qué le había pasado? Sabía que tenía que averiguarlo. El pasado la estaba llamando, y no podía ignorarlo. A la mañana siguiente, Emma sintió un renovado sentido de determinación. Dejó a los niños en la escuela, besó a Luis mientras él se iba a trabajar, y luego se dirigió directamente al ático. Tomó el diario de Elisa con una mezcla de entusiasmo y temor. ¿Qué oscuros secretos la esperaban en las páginas restantes? Las entradas de Elisa se habían vuelto cada vez más frenéticas, detallando su miedo a sus padres y su desesperación por estar con Tomás. Emma siguió leyendo, con el corazón latiendo con fuerza con cada palabra. La joven había encontrado una carta en el estudio de su padre que insinuaba un escándalo que involucraba a su familia. El padre de Elisa había estado involucrado en actividades ilícitas que amenazaban con destruir su reputación si se revelaban. Emma apenas podía creer lo que estaba leyendo. Su mente corría con preguntas sobre cómo estos eventos podrían estar conectados con su propia familia.
Necesitaba más información. Decidió visitar el juzgado local para ver si podía encontrar algún registro que arrojara luz sobre las revelaciones de Elisa. El juzgado era un edificio imponente con columnas altísimas y un sentido de gravedad. En su interior, la sala de archivos era un laberinto de archivadores y estanterías, todos llenos de documentos que abarcaban décadas. Emma se acercó a la funcionaria, una mujer de mediana edad con ojos amables. «Buenos días», comenzó Emma. «Estoy buscando cualquier registro relacionado con la familia García, particularmente alrededor de la década de 1920. ¿Podría ayudarme?». La funcionaria asintió. «Por supuesto. Tenemos registros de propiedades, documentos judiciales y otros registros históricos de ese periodo. Puede que tarde un tiempo encontrar lo que busca, pero puede buscar en nuestros archivos». Emma le agradeció y comenzó su búsqueda. Recorrió los registros de propiedades, encontrando numerosas entradas para la familia García. Habían poseído una cantidad significativa de tierras y habían estado involucrados en varios negocios. Luego, encontró algo que hizo que su corazón diera un vuelco, una serie de disputas legales que involucraban a Samuel García, el primo de Elisa. Los documentos detallaban una amarga batalla legal por la herencia familiar tras la muerte de los padres de Elisa. Samuel había acusado a Tomás de falsificar documentos para reclamar una parte de la herencia, y el caso había terminado con un acuerdo silencioso que dejó a Samuel en control de la mayoría de los bienes. Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser este el mismo Tomás que Elisa había amado? Hizo copias de los documentos y salió del juzgado, con la mente en carrera. Necesitaba hablar con Margarita García nuevamente. La anciana había insinuado una oscura historia familiar, y Emma estaba segura de que sabía más de lo que había dejado ver. Emma condujo hasta la casa de Margarita, sus pensamientos un torbellino de preguntas y teorías. Margarita la recibió cálidamente y la invitó a entrar. Se sentaron en la misma acogedora sala de estar que antes, y Emma desplegó los documentos que había encontrado. «Margarita, encontré estos registros en el juzgado. Mencionan una batalla legal entre Samuel y Tomás. ¿Sabes algo sobre esto?». Margarita suspiró, su expresión llena de profunda tristeza. Temía que encontraras esos. Sí, Samuel era un hombre despiadado. No se detendría ante nada para hacerse con el control de la fortuna familiar. Tomás era un buen hombre, pero no estaba a la altura de la astucia de Samuel. Emma se inclinó hacia adelante. ¿Qué le pasó a Elisa? El diario insinúa algo terrible, pero no da todos los detalles. Margarita tomó un respiro profundo. Elisa y Tomás estaban enamorados, pero su relación estaba condenada desde el principio. Samuel descubrió sus planes para huir y vio una oportunidad. Fabricó pruebas para desacreditar a Tomás, haciendo que pareciera que estaba tras el dinero de la familia. Cuando Elisa se enteró, quedó devastada. El corazón de Emma dolía por Elisa. ¿Qué hizo? Trató de exponer las mentiras de Samuel, pero él era demasiado poderoso. Al final, Elisa se vio obligada a elegir entre su familia y su amor por Tomás. Eligió a Tomás, pero le costó todo. Planeaban irse juntos, pero Samuel intervino. O un accidente, y Tomás murió. Emma sintió lágrimas en los ojos. ¿Y Elisa? Quedó con el corazón roto. Sus padres usaron la tragedia para reforzar su control sobre ella. Nunca se recuperó de la pérdida. Se quedó con su familia, pero nunca fue la misma. Murió joven, y Samuel tomó el control de todo. Emma se recostó, tratando de asimilar todo. Encontré una carta en el diario que Elisa escribió antes de morir. Insinuaba un oscuro secreto. ¿Sabes cuál era? Margarita asintió lentamente. Elisa descubrió que Samuel había estado involucrado en actividades ilegales, contrabando, sobornos y peor. Había utilizado el negocio familiar como fachada para sus crímenes. Ella quería exponerlo, pero nunca tuvo la oportunidad. Emma sintió una oleada de ira. ¿Cómo pudo salirse con la suya? Poder e influencia, respondió Margarita amargamente. Tenía conexiones en lugares altos. Nadie se atrevía a enfrentarse a él. Emma agradeció a Margarita y se fue, con la mente zumbando con las revelaciones. Regresó a casa y tomó el diario de Elisa una vez más, sintiendo un renovado sentido de propósito. Estaba decidida a descubrir toda la verdad y llevar justicia a la memoria de Elisa. Esa noche, Emma compartió sus descubrimientos con Luis. Él la escuchó atentamente, con expresión seria.
Esto es increíble, Emma. ¿Pero qué significa para nosotros? No lo sé aún, admitió Emma, pero siento que debemos seguir investigando. Hay más en esta historia, y creo que está conectada de alguna manera con nuestra familia. Luis asintió. Entonces seguiremos buscando. Juntos. Emma sintió una oleada de gratitud por el apoyo de su esposo. Mientras se preparaban para dormir esa noche, no podía sacudirse la sensación de que estaban al borde de algo grande, algo que cambiaría todo. A la mañana siguiente, Emma regresó al diario con renovada determinación. Las últimas entradas de Elisa estaban llenas de un sentido de urgencia, como si supiera que su tiempo se estaba acabando. Escribía sobre su miedo a Samuel y su desesperada esperanza de poder escapar de su control. En una de las últimas entradas, Elisa mencionaba un lugar oculto donde había dejado pruebas de los crímenes de Samuel. El corazón de Emma latía con fuerza mientras leía las palabras, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Las pistas eran vagas, pero apuntaban a un lugar en la finca familiar. Emma sabía que tenía que encontrar ese lugar oculto. Ella y Luis hicieron planes para buscar en la antigua finca de los García, ahora abandonada y cubierta de maleza. Mientras se detenían en el borde de la propiedad, mirando la mansión en ruinas, Emma sintió una sensación de anticipación. Lo encontraremos, dijo Luis, apretando su mano. Descubriremos la verdad. Emma asintió, con su resolución firme. Juntos, se adentraron en la finca, listos para descubrir los secretos que habían estado enterrados durante tanto tiempo. El aire estaba cargado con el aroma de la tierra húmeda y las hojas en descomposición mientras Emma y Luis se encontraban en el borde de la antigua finca de los García. La otrora majestuosa mansión se erguía ante ellos, con sus ventanas oscuras y vacías, la pintura descascarada de sus paredes. Enredaderas crecidas se trepaban por las columnas del porche, y los jardines eran un caos de maleza y flores silvestres. Era un lugar que había sido olvidado durante mucho tiempo, dejado a merced del tiempo. Este lugar me da escalofríos, murmuró Luis, mirando a su alrededor con inquietud. ¿Estás segura de que necesitamos hacer esto? Emma asintió, con su resolución firme. Tenemos que encontrar ese lugar oculto que mencionó Elisa. Es la única manera de descubrir la verdad sobre Samuel y sus crímenes. Luis suspiró, pero apretó la mano de Emma con fuerza. Está bien. Vamos a hacerlo. Subieron por el camino de piedra agrietado hasta la puerta principal, que estaba ligeramente entreabierta. Las bisagras crujieron mientras Emma la empujaba, y entraron. El interior de la casa estaba oscuro y mohoso, el aire pesado con el abandono. Partículas de polvo danzaban en los rayos de luz que se filtraban a través de las ventanas sucias. Emma sacó una linterna y la encendió, proyectando un estrecho rayo de luz que cortaba la penumbra. Se movieron por la casa con cautela, sus pasos resonando en el silencio. Las habitaciones, que alguna vez fueron opulentas, ahora estaban llenas de telarañas y muebles rotos, un recordatorio de la inexorable marcha del tiempo. En el salón, Emma se detuvo para examinar un retrato colgado en la pared. Era una pintura de un hombre de aspecto severo con un traje oscuro, sus ojos fríos e inflexibles. Ese debe ser Samuel, murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Luis asintió, con expresión sombría. Parece un verdadero pedazo de trabajo. Continuaron su búsqueda, moviéndose de habitación en habitación, pero no encontraron nada significativo. La frustración carcomía a Emma mientras subían las escaleras crujientes hasta el segundo piso. Sentía que se les acababa el tiempo, y el peso de las palabras de Elisa presionaba en su mente. En una de las habitaciones, Emma notó una pequeña puerta parcialmente escondida detrás de un armario. Con la ayuda de Luis, movieron los muebles a un lado y abrieron la puerta, revelando una estrecha escalera que bajaba hacia la oscuridad. Esto debe ser, dijo, con la voz temblando de anticipación. Luis dirigió la linterna hacia las escaleras, revelando un suelo de tierra al fondo. Parece un sótano. ¿Estás lista? Emma asintió, y descendieron las escaleras con cuidado. El aire se volvía más frío y opresivo a medida que bajaban. Al fondo, se encontraron en una pequeña habitación apenas iluminada. Viejas cajas y barriles alineaban las paredes, y una gruesa capa de polvo lo cubría todo. El corazón de Emma latía con fuerza mientras escaneaba la habitación. Tenía que haber algo aquí, alguna pista que los llevara a las pruebas que Elisa había escondido. Comenzó a revisar las cajas, abriendo tapas y examinando su contenido. Luis hizo lo mismo al otro lado de la habitación. Después de lo que pareció una eternidad,
Los dedos de Emma tocaron algo frío y metálico. Lo sacó y descubrió que sostenía una pequeña caja adornada. La tapa estaba grabada con las iniciales EG. El corazón de Emma dio un vuelco. «Creo que lo encontré», llamó a Luis. Luis se apresuró y la ayudó a abrir la caja. Dentro, encontraron un montón de cartas y documentos, todos atados cuidadosamente con una cinta. Las manos de Emma temblaron mientras recogía la primera carta y comenzaba a leer. Era una carta de Samuel a un socio comercial, detallando una serie de transacciones ilegales y sobornos. Los documentos que siguieron proporcionaban más pruebas de las actividades criminales de Samuel. «Esto es», dijo Emma, con la voz apenas por encima de un susurro. «Esta es la prueba de la que hablaba Elisa». Luis asintió, con expresión seria. «Necesitamos llevar esto a las autoridades. Esto finalmente puede hacer justicia a la memoria de Elisa». Empacaron cuidadosamente los documentos de nuevo en la caja y salieron del sótano. Mientras volvían a la luz del día, Emma sintió una sensación de triunfo y alivio. Habían encontrado lo que buscaban y ahora podían exponer los crímenes de Samuel al mundo. De regreso a casa, Emma y Luis extendieron los documentos en la mesa del comedor, examinando cada uno con cuidado. Llamaron a Juan Pérez, el investigador privado que habían contratado, y le pidieron que viniera. Juan llegó en una hora, y Emma y Luis le explicaron todo lo que habían encontrado. Los ojos de Juan se agrandaron mientras leía los documentos. «Esto es increíble», dijo. «Estos documentos son más que suficientes para iniciar una investigación formal. El legado de Samuel García está a punto de ser puesto patas arriba». Emma sintió una oleada de satisfacción. Ya era hora de que alguien pagara por lo que le pasó a Elisa y Tomás. Juan asintió. «Llevaré estos documentos a las autoridades mañana a primera hora. Mientras tanto, ustedes deben tener cuidado. Si los descendientes de Samuel descubren lo que están haciendo, podrían intentar detenerlos». Emma y Luis estuvieron de acuerdo, y Juan se fue con la caja de documentos. Esa noche, mientras se sentaban juntos en el sofá, Emma sintió una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Habían dado el primer paso hacia la justicia, y la voz de Elisa finalmente estaba siendo escuchada. «¿Crees que esto realmente cambiará algo?», preguntó Luis, con el brazo alrededor de los hombros de Emma. «Espero que sí», respondió Emma. «Elisa merece que se cuente su historia. Y si podemos sacar a la luz los crímenes de Samuel, tal vez finalmente podamos poner fin a la sombra que ha colgado sobre esta familia durante tanto tiempo». Luis asintió, con expresión pensativa. «Pase lo que pase, estoy orgulloso de ti. Has hecho algo increíble aquí». Emma sonrió, sintiendo una calidez extendiéndose por su cuerpo. «Lo hicimos juntos. Y aún no hemos terminado». Mientras se preparaban para dormir, Emma no podía sacudirse la sensación de que su viaje estaba lejos de terminar. Todavía había preguntas sin respuesta, secretos enterrados en el pasado. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzada. Habían descubierto una parte de la verdad y estaba decidida a llegar hasta el final. A la mañana siguiente, Emma se despertó con un sentido de propósito. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba lista para lo que viniera. Mientras miraba por la ventana al cielo que comenzaba a iluminarse, sintió una sensación de renovación. El pasado finalmente estaba comenzando a salir a la luz, y con él, una oportunidad para descubrir toda la verdad. Emma se despertó con la suave luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas. Se quedó en la cama por un momento, reuniendo sus pensamientos. Los eventos del día anterior pasaban por su mente como una película. Ella y Luis habían descubierto pruebas de los crímenes de Samuel, y Juan estaba llevando los documentos a las autoridades. Los primeros pasos hacia la justicia para Elisa se habían dado. Emma se levantó en silencio, con cuidado de no despertar a Luis, y bajó a preparar café. La casa estaba tranquila y pacífica, un marcado contraste con la agitación de sus pensamientos. Se sirvió una taza y se sentó en la mesa de la cocina, mirando por la ventana al jardín. Sentía una mezcla de anticipación y desasosiego. ¿Qué pasaría ahora? ¿Las autoridades tomarían medidas contra los descendientes de Samuel? ¿Y qué otros secretos podrían estar aún enterrados en el pasado? Sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de Luis bajando las escaleras. Él le sonrió somnoliento mientras entraba en la cocina. «Buenos días», dijo, sirviéndose una taza de café y uniéndose a ella en la mesa.
Buenos días, respondió Emma. Estaba pensando en todo lo que hemos descubierto. Siento que estamos al borde de algo grande. Luis asintió. Lo sé. Pero debemos tener cuidado. Juan tenía razón, si los descendientes de Samuel descubren lo que estamos haciendo, podrían intentar detenernos. Emma estuvo de acuerdo, pero no podía sacudirse la sensación de que estaban haciendo lo correcto. Solo quiero que se haga justicia. Para Elisa y para Tomás. Luis le tomó la mano, apretándola suavemente. Lo lograremos. Lo prometo. Después del desayuno, decidieron dar un paseo por el pueblo para despejar sus cabezas. San Miguel de Allende se estaba despertando, las calles llenándose lentamente de personas que iban a sus rutinas matutinas. Pasaron por la Sociedad Histórica, donde Emma había pasado tantas horas investigando la vida de Elisa, y saludaron a Margarita, que estaba abriendo el lugar para el día. Mientras caminaban, Emma pensaba en los siguientes pasos. Necesitaban mantenerse un paso por delante de cualquiera que pudiera querer detenerlos. Decidió visitar la biblioteca local para ver si había algún registro adicional o periódicos que pudieran proporcionar más contexto sobre Samuel y sus actividades. La biblioteca era un refugio tranquilo, con altas estanterías llenas de libros y el suave zumbido de las luces fluorescentes. Emma y Luis se separaron, cada uno tomando una sección diferente para buscar. Emma se encontró en los archivos, hojeando viejos periódicos y documentos. Sintió una emoción de anticipación cuando se encontró con un artículo de 1925 que mencionaba un misterioso incendio en la finca de los García. El incendio había sido declarado accidental, pero el artículo insinuaba rumores de juego sucio. Emma llevó el artículo a Luis, que estaba sentado en una mesa cercana. «Mira esto», dijo, entregándole el artículo. Un incendio en la finca de los García en 1925. Dijeron que fue accidental, pero hubo rumores de juego sucio. Luis leyó el artículo, frunciendo el ceño. ¿Crees que esto tiene algo que ver con Samuel? Tal vez, respondió Emma. Si Samuel estaba involucrado en actividades ilegales, es posible que alguien quisiera silenciarlo o tal vez él quería cubrir sus huellas. Pasaron las siguientes horas revisando los archivos, juntando fragmentos de información. Encontraron más artículos sobre el incendio, así como menciones de muertes sospechosas y desapariciones en los años siguientes al ascenso al poder de Samuel. Pintaba el cuadro de un hombre que no se detendría ante nada para proteger sus secretos. Mientras salían de la biblioteca, Emma sentía una creciente sensación de urgencia. Necesitaban encontrar más pruebas concretas para conectar los crímenes de Samuel con el presente. Decidió visitar la antigua finca de los García nuevamente, esperando encontrar más pistas que podrían haber sido pasadas por alto. El viaje a la finca fue tenso, ambos perdidos en sus pensamientos. Cuando llegaron, se abrieron paso con cuidado a través del jardín cubierto de maleza y volvieron a entrar en la casa. El aire estaba cargado con el olor a madera húmeda y descomposición, y las tablas del piso crujían ominosamente bajo sus pies. Emma los llevó al sótano, donde habían encontrado los documentos. Tenía la corazonada de que podría haber más escondido allí. Buscaron en cada rincón, moviendo cajas y barriles, pero no encontraron nada nuevo. La frustración carcomía a Emma mientras escaneaba la habitación una última vez. «Espera», dijo Luis, señalando una tabla del piso suelta en la esquina. «¿Qué es eso?» Emma se arrodilló y levantó la tabla del piso, revelando un pequeño compartimiento debajo. Dentro, encontraron un paquete de cartas envuelto en un pedazo de tela. Las manos de Emma temblaron mientras desenvolvía la tela y comenzaba a leer las cartas. Estaban escritas por Elisa, dirigidas a Tomás, pero nunca habían sido enviadas. En las cartas, Elisa describía su miedo a Samuel y sus sospechas sobre el incendio. Escribía sobre haber escuchado una conversación entre Samuel y un misterioso asociado, discutiendo planes para eliminar a cualquiera que amenazara con exponer sus actividades. Las cartas eran un recordatorio escalofriante de hasta dónde llegaría Samuel para proteger sus secretos. Emma y Luis llevaron las cartas de regreso a su coche, con sus mentes corriendo con posibilidades. Decidieron llevar las cartas a Juan, con la esperanza de que proporcionaran la última pieza del rompecabezas necesaria para llevar a los descendientes de Samuel ante la justicia. La oficina de Juan era un pequeño espacio abarrotado de archivos y papeles. Alzó la vista cuando Emma y Luis entraron, con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿De vuelta tan pronto? Emma le entregó las cartas. Encontramos esto escondido en el sótano. Fueron escritas por Elisa y confirman nuestras sospechas sobre Samuel.
Juan leyó las cartas, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Estas cartas, combinadas con los documentos que encontraron antes, deberían ser suficientes para iniciar una investigación completa. Emma sintió una sensación de alivio. ¿Qué pasa ahora? Juan los miró con determinación en los ojos. Llevaré esto a las autoridades y me aseguraré de que entiendan la importancia. Con suerte, podremos llevar a los descendientes de Samuel ante la justicia y finalmente limpiar los nombres de Elisa y Tomás. Mientras salían de la oficina de Juan, Emma sintió una mezcla de esperanza y aprensión. Habían llegado tan lejos, pero aún quedaba mucho en juego. Sabía que debían estar preparados para cualquier cosa. El pasado tenía una forma de extenderse al presente, y estaban a punto de descubrir hasta dónde llegaban las sombras de la familia García. Emma se despertó con una mañana otoñal fresca, el aire fresco y limpio mientras la luz del sol se filtraba a través de las ventanas. Sentía una mezcla de anticipación y ansiedad. Hoy, Juan llevaría las cartas y los documentos a las autoridades y finalmente comenzarían el proceso de llevar a los descendientes de Samuel García ante la justicia. Emma sabía que era un paso significativo, pero no podía sacudirse la sensación de que su viaje estaba lejos de terminar. Luis ya estaba despierto, preparando el desayuno en la cocina. El aroma del café y el tocino llenaba la casa, proporcionando una sensación reconfortante de normalidad. Emma se unió a él, dándole un beso rápido en la mejilla. «Buenos días», dijo, sirviéndose una taza de café. «Buenos días», respondió Luis, con una sonrisa cálida pero teñida de preocupación. «¿Estás lista para hoy?» Emma asintió, aunque tenía el estómago en un nudo. «Creo que sí. Solo espero que todo salga bien». Luis colocó una mano reconfortante en su hombro. «Saldrá bien. Hemos hecho todo lo que podíamos. Ahora solo tenemos que esperar y ver». Después del desayuno, Emma y Luis condujeron hasta la oficina de Juan. Las calles de San Miguel de Allende estaban llenas de personas que iban y venían en sus rutinas diarias, ajenos al drama que se desarrollaba tras bambalinas. Emma sentía una extraña sensación de desconexión, como si se moviera a través de un mundo diferente. Juan los recibió con una mirada decidida. «Tengo todo listo», dijo, sosteniendo una carpeta llena de documentos. «Llevaré esto a la oficina del fiscal de inmediato». «Gracias, Juan», dijo Emma, su voz llena de gratitud. «No podríamos haber hecho esto sin ti». Juan asintió. «Solo tengan cuidado. Si los descendientes de Samuel se enteran de esto, podrían intentar tomar represalias. Manténganse vigilantes». Emma y Luis prometieron ser cautelosos y dejaron la oficina de Juan, con los nervios de punta. Decidieron pasar el día en casa, manteniendo un perfil bajo. Al entrar por la puerta, Emma sintió una sensación de inquietud a sentarse sobre ella. No podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Esa noche, mientras se sentaban en la sala, Emma escuchó un ruido afuera. Se tensó, esforzándose por escuchar. Era un susurro tenue, como alguien moviéndose entre los arbustos. Miró a Luis, que también lo había escuchado. Se intercambiaron una mirada preocupada y se acercaron a la ventana, mirando hacia la oscuridad. «¿Ves algo?», susurró Luis. Emma negó con la cabeza. «No, pero escuché algo. Debemos ser cuidadosos». Decidieron mantener las luces apagadas y quedarse en silencio, esperando que quienquiera que estuviera afuera se fuera. Los minutos pasaron, cada uno lleno de tensión. Finalmente, el susurro se detuvo y la noche volvió a su habitual quietud. Emma soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Al día siguiente, Emma decidió visitar a Margarita García nuevamente. Sentía la necesidad de conectarse con alguien que comprendiera la gravedad de la situación. Margarita la recibió cálidamente, invitándola a la acogedora sala de estar. «Emma, es bueno verte», dijo Margarita, sirviéndote para ambas. «¿Cómo estás?». Emma suspiró, sintiendo el peso de sus preocupaciones. «Ha sido mucho para manejar, pero estamos manejándolo». Juan llevó los documentos a la oficina del fiscal ayer. «Ahora solo tenemos que esperar». Margarita asintió, con expresión pensativa. «Has hecho algo increíble, Emma. La historia de Elisa y Tomás merece ser contada, y los crímenes de Samuel necesitan ser expuestos. Solo espero que marque una diferencia», dijo Emma, sorbiendo su té. «Pero estoy preocupada».
Anoche, escuchamos a alguien afuera de nuestra casa. No puedo sacudirme la sensación de que estamos siendo observados. Los ojos de Margarita se abrieron con preocupación. Debes tener cuidado, Emma. La familia García tiene un largo alcance y no se tomarán amablemente que sus secretos sean expuestos. Emma asintió. Lo sé. Estamos tratando de mantenernos vigilantes. Pero es difícil no sentir miedo. Margarita alcanzó y apretó la mano de Emma. No estás sola en esto. Si necesitas algo, no dudes en pedirlo. Emma sintió una oleada de gratitud. Gracias, Margarita. Eso significa mucho. Mientras Emma conducía de regreso a casa, no podía sacudirse la sensación de ser observada. Revisaba su espejo retrovisor con frecuencia, buscando cualquier señal de ser seguida. Pero las calles estaban ocupadas y no podía estar segura de si alguien la seguía. Cuando llegó a casa, Luis la estaba esperando. ¿Cómo te fue con Margarita?, preguntó, con preocupación en el rostro. Fue bien. Ella es muy comprensiva, respondió Emma, pero sigo preocupada. No puedo sacudirme la sensación de que estamos siendo observados. Luis asintió, con expresión sombría. Yo también lo siento. Necesitamos ser extra cuidadosos. Tal vez deberíamos instalar algunas cámaras de seguridad alrededor de la casa, solo para estar seguros. Emma estuvo de acuerdo, y pasaron el resto de la tarde instalando cámaras y asegurándose de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. La sensación de inquietud persistía, pero se sentían un poco mejor sabiendo que habían tomado medidas para protegerse. Esa noche, mientras se sentaban juntos en el sofá, Emma no podía evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado sus vidas. Hace apenas unas semanas, ella era una ama de casa normal, siguiendo su rutina diaria. Ahora, estaba atrapada en una red de intriga y peligro, luchando por descubrir la verdad y llevar justicia a una mujer que había sido agraviada tantos años atrás. ¿Alguna vez desearías no haber encontrado ese diario?, preguntó Luis, rompiendo el silencio. Emma pensó por un momento. A veces. Habría sido más fácil ignorarlo, fingir que todo estaba bien. Pero luego pienso en Elisa y Tomás, y sé que hicimos lo correcto. Merecen que se cuente su historia, y los crímenes de Samuel necesitan ser expuestos. Luis asintió. Tienes razón. Puede ser difícil, pero vale la pena. Mientras se preparaban para dormir, Emma sintió una sensación de determinación a sentarse sobre ella. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Pase lo que pase, estaba comprometida a ver esto hasta el final. Sabía que no sería fácil, pero con Luis a su lado y el apoyo de personas como Margarita, se sentía lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. A la mañana siguiente, Emma recibió una llamada de Juan. Su voz estaba tensa, llena de urgencia. Emma, necesitamos reunirnos. Algo ha sucedido. El corazón de Emma dio un vuelco. ¿Qué es, Juan? No puedo explicarlo por teléfono. Reúnanse conmigo en el parque en 1 hora. Emma estuvo de acuerdo y colgó, con la mente corriendo. Le contó a Luis sobre la llamada y rápidamente se prepararon para salir. Mientras conducían al parque, Emma no podía sacudirse la sensación de que sus vidas estaban a punto de cambiar una vez más. Cuando llegaron, encontraron a Juan esperándolo cerca de un banco apartado. Su expresión era grave, y Emma sintió un nudo de miedo en su estómago. ¿Qué está pasando, Juan?, preguntó Luis, con la voz firme pero teñida de preocupación. Juan tomó un respiro profundo. La oficina del fiscal ha iniciado una investigación basada en los documentos que proporcionamos. Pero ha habido una filtración. Los descendientes de Samuel saben lo que estamos haciendo y no están contentos. He recibido amenazas y estoy preocupado de que puedan venir por ustedes también. Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos ser cuidadosos, dijo Juan. Manténganse vigilantes y no tomen riesgos innecesarios. Las autoridades están involucradas ahora, pero necesitamos protegernos. Emma y Luis se intercambiaron una mirada determinada. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. No importaba qué peligros les esperaban, estaban comprometidos a ver esto hasta el final. Descubrirían la verdad, sin importar el costo. El corazón de Emma latía con fuerza mientras ella y Luis conducían de regreso a casa desde el parque. La advertencia de Juan resonaba en su mente. Sabían que este viaje no sería fácil, pero la realidad de la amenaza a la que se enfrentaban estaba empezando a asimilarse.
Los descendientes de Samuel estaban al tanto de su investigación y no estaban contentos. Tan pronto como llegaron a casa, revisaron las cámaras de seguridad y las cerraduras. Las manos de Emma temblaban mientras realizaba los procedimientos, pero su resolución era firme. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Necesitamos ser extra cuidadosos a partir de ahora, dijo Luis, con la voz calmada pero firme. Vamos a asegurarnos de que siempre sepamos dónde están los niños y mantenernos atentos a cualquier cosa inusual. Emma asintió, con la mente corriendo con planes. Me aseguraré de que la escuela sepa mantenerlos seguros, y podemos hablar con nuestros vecinos también. Cuantos más ojos tengamos vigilando, mejor. Más tarde ese día, Emma llamó a la escuela y explicó la situación, pidiéndoles que estuvieran vigilantes. También habló con sus vecinos, que estaban más que dispuestos a ayudar a vigilar cualquier actividad sospechosa. El sentido de comunidad le dio algo de consuelo, pero la tensión subyacente permanecía. Conforme pasaban los días, Emma y Luis se mantenían en alta alerta. Cada ruido, cada coche desconocido, los ponía nerviosos. Se mantenían en estrecho contacto con Juan, que proporcionaba actualizaciones regulares sobre la investigación. Las autoridades estaban avanzando, pero era lento, y la amenaza de los descendientes de Samuel seguía siendo grande. Una noche, mientras Emma preparaba la cena, el teléfono sonó. Respondió rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Hola. Emma, soy Juan. Tengo algunas noticias. Las autoridades han reunido suficiente evidencia para realizar varios arrestos. Van a actuar esta noche. Emma sintió una ola de alivio. Eso es increíble, Juan. Gracias por todo. La voz de Juan era cautelosa. Aún no ha terminado. Todavía hay mucho trabajo por hacer y necesitamos mantenernos vigilantes. Pero esto es un gran paso. Emma colgó y se volvió hacia Luis, que había estado escuchando. Van a realizar arrestos esta noche. Esto podría ser el principio del fin. Luis sonrió, abrazándola. ¿Lo logramos, Emma? Finalmente hemos hecho una diferencia. Esa noche, Emma y Luis durmieron inquietos, sus sueños llenos de visiones del pasado y temores por el futuro. A la mañana siguiente, se despertaron con un alboroto de actividad. Las noticias sobre los arrestos se habían esparcido rápidamente y el pueblo estaba lleno de escándalo. Los reporteros invadieron las calles, ansiosos por cualquier información. Emma intentaba mantener su rutina lo más normal posible por el bien de los niños, pero era difícil con la constante presencia de reporteros y vecinos curiosos. Sentía una mezcla de orgullo y ansiedad mientras navegaba por los eventos del día, sabiendo que sus esfuerzos finalmente estaban dando frutos. Esa noche, mientras se sentaban a cenar, el teléfono sonó de nuevo. Emma respondió, con el corazón latiendo con fuerza. Hola. Emma, soy Juan. Los arrestos se realizaron según lo planeado, pero hay un problema. Uno de los descendientes de Samuel, Miguel García, está prófugo. Creemos que es peligroso y podría venir por ustedes. Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué debemos hacer? Quédense adentro, mantengan las puertas cerradas y no dejen entrar a nadie. Las autoridades lo están buscando, pero hasta que lo encuentren, deben ser extremadamente cuidadosos. Emma agradeció a Juan y colgó, con la mente corriendo. Le explicó la situación a Luis, que inmediatamente comenzó a reforzar las cerraduras y ventanas. Se aseguraron de que los niños estuvieran seguros y se prepararon para una noche tensa de vigilancia. Conforme pasaban las horas, la casa permanecía inquietantemente tranquila. Emma y Luis se turnaban para vigilar las cámaras de seguridad, con los nervios al límite. Fue en las primeras horas de la mañana, justo cuando Emma empezaba a pensar que podrían estar a salvo, que escucharon un ruido afuera. Luis se acercó a la ventana, mirando con cautela. «Hay alguien afuera», susurró. El corazón de Emma latía con fuerza en su pecho. «¿Qué hacemos?» «Quédate aquí», dijo Luis, con la voz firme. «Voy a revisar». Emma agarró su brazo, con los ojos llenos de miedo. «Ten cuidado». Luis asintió y se dirigió en silencio hacia la puerta principal. La abrió solo un poco, lo suficiente para ver afuera sin revelarse. Emma contuvo la respiración, con el corazón latiendo con fuerza. De repente, hubo un fuerte ruido cuando la puerta principal fue forzada. Luis fue lanzado hacia atrás y Emma gritó, corriendo a su lado.
De pie en la puerta estaba un hombre con una mirada amenazante en los ojos. Era Miguel García. «Aléjense», dijo Luis, con la voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Miguel se burló, dando un paso adelante. «¿Creen que pueden destruir el legado de los García? No tienen idea de con quién se están metiendo». La mente de Emma corría mientras trataba de pensar en una forma de proteger a su familia. Miró alrededor de la habitación, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Sus ojos se posaron en una lámpara pesada sobre la mesa auxiliar. Sin pensarlo, agarró la lámpara y la golpeó contra Miguel. Él retrocedió, sorprendido por el ataque repentino. Luis aprovechó la distracción momentánea y se lanzó sobre Miguel, derribándolo al suelo. Lucharon, el sonido de su pelea llenando la casa. Emma observaba con horror, sin saber cómo ayudar. Finalmente, Luis logró inmovilizar a Miguel, manteniéndolo en su lugar hasta que llegó la policía. Las autoridades arrestaron a Miguel, y Emma y Luis se quedaron procesando lo que acababa de suceder. Se sentaron juntos en el sofá, con las manos temblando, mientras la adrenalina se desvanecía lentamente. «Lo hicimos», dijo Emma suavemente. «Lo detuvimos». Luis asintió, con expresión seria. «Pero aún no ha terminado. Necesitamos asegurarnos de que las autoridades tengan todo lo que necesitan para mantenerlo tras las rejas». Emma estuvo de acuerdo, y pasaron los siguientes días trabajando estrechamente con la policía, proporcionando toda la información que pudieran. La investigación continuó, y poco a poco, la verdad sobre Samuel García y sus descendientes salió a la luz. Mientras el polvo comenzaba a asentarse, Emma sintió una sensación de paz que no había conocido en meses. Habían descubierto la verdad, llevado justicia a Elisa y Tomás, y protegido a su familia de un legado peligroso. El camino por delante aún era incierto, pero por primera vez se sentía esperanzada sobre el futuro. Emma estaba en el jardín, viendo a los niños jugar y sintiendo el calor del sol en su rostro. Sabía que aún habría desafíos, pero con Luis a su lado y el apoyo de su comunidad, se sentía lista para enfrentar lo que viniera. Las sombras del pasado habían sido sacadas a la luz, y con ellas, un nuevo comienzo finalmente era posible. En los días siguientes al arresto de Miguel García, la vida para Emma y Luis comenzó a volver a una apariencia de normalidad. La constante presencia de reporteros disminuyó y el pueblo de San Miguel de Allende lentamente volvió a su ritmo habitual. El escándalo de los García había sacudido a la comunidad, pero había una sensación de alivio de que finalmente se estaba haciendo justicia. Emma estaba sentada en el jardín, viendo a sus hijos jugar bajo el brillante sol otoñal. El aire era fresco y las hojas habían cambiado a brillantes tonos de rojo y oro. Era un día perfecto y sentía una profunda gratitud por la seguridad y felicidad de su familia. Luis se unió a ella, llevando 2 tazas de café humeante. Le entregó una a Emma y se sentó a su lado, sus hombros tocándose. «Es un día hermoso», dijo, con la voz llena de contento. «Lo es», coincidió Emma, tomando un sorbo de su café. «Casi no puedo creer todo lo que hemos pasado. Parece un sueño». Luis asintió. «Una pesadilla, más bien. Pero lo logramos. Y ahora podemos finalmente seguir adelante». Emma sonrió, sintiendo la calidez de sus palabras. «Nunca podría haberlo hecho sin ti. Sin tu apoyo». «Y yo no podría haberlo hecho sin ti», respondió Luis, con los ojos llenos de amor y admiración. «Estábamos en esto juntos desde el principio y eso es lo que nos sacó adelante». Emma apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Se sentaron en silencio, viendo a sus hijos reír y jugar. El futuro parecía brillante y por primera vez, Emma se permitió creer que todo estaría bien. Más tarde esa tarde, recibieron una llamada de Juan. Sonaba más relajado de lo que había estado en semanas. «Emma, Luis, tengo buenas noticias. La investigación está llegando a su fin y parece que tenemos todo lo que necesitamos para asegurar una condena. Los descendientes de Samuel García enfrentarán la justicia por sus crímenes». Emma sintió una oleada de alivio. «Eso es maravilloso, Juan. Gracias por todo lo que has hecho». «No necesitan agradecerme», respondió Juan. «Ustedes fueron los que descubrieron la verdad. Solo me alegra haber podido ayudar». Después de la llamada, Emma y Luis compartieron las noticias con los niños, que estaban encantados de escuchar que la prueba finalmente estaba llegando a su fin. Decidieron celebrar con una cena familiar, invitando a Margarita García a unirse a ellos como agradecimiento por su apoyo y guía.
Esa noche, mientras se sentaban alrededor de la mesa del comedor, el ambiente era de alegría y camaradería. Margarita compartió historias de Elisa y Tomás, pintando un cuadro de sus vidas que era tanto conmovedor como inspirador. Emma sintió una profunda conexión con el pasado, sabiendo que sus esfuerzos no solo habían traído justicia, sino que también habían honrado la memoria de aquellos que habían sido agraviados. Después de la cena, Emma y Margarita se sentaron juntas en la sala de estar, con el suave resplandor de la chimenea iluminando la habitación. No puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho, dijo Emma, con la voz llena de gratitud. Nos ayudaste más de lo que sabes. Margarita sonrió, con los ojos brillando con amabilidad. Fue un placer, Emma, Elisa y Tomás merecían que se contara su historia y tú lo hiciste posible. Estoy orgullosa de ti. Emma sintió un nudo en la garganta. Solo quería hacer lo correcto. Sacar la verdad a la luz. Y lo hiciste, respondió Margarita. Les has dado una voz y, al hacerlo, has cambiado el futuro para tu familia y este pueblo. Nunca subestimes el poder de la verdad. Mientras Margarita se iba esa noche, Emma sintió una sensación de cierre. La oscuridad que había colgado sobre sus vidas finalmente se estaba levantando, reemplazada por una sensación de esperanza y posibilidad. Ella y Luis habían enfrentado desafíos increíbles, pero habían salido más fuertes y más unidos que nunca. En las semanas que siguieron, la investigación concluyó y las autoridades avanzaron con la acusación de los descendientes de Samuel García. El pueblo de San Miguel de Allende comenzó a sanar, el escándalo desvaneciéndose en la historia como una advertencia sobre el poder y la corrupción. Emma continuó investigando y documentando la historia de Elisa, decidida a honrar su memoria y asegurarse de que su voz nunca fuera olvidada. Trabajó con la Sociedad Histórica Local para crear una exhibición dedicada a Elisa y Tomás, compartiendo su historia con la comunidad y preservando su legado para las generaciones futuras. La exhibición se inauguró con gran aclamación y Emma sintió una profunda sensación de realización al ver a los visitantes aprender sobre el pasado. Sabía que la historia de Elisa y Tomás viviría, un testimonio del poder de la verdad y la resiliencia del espíritu humano. Una noche, mientras Emma estaba en el jardín con Luis, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de rosa y oro, reflexionó sobre su viaje. Había sido un camino largo y difícil, pero habían emergido más fuertes, su amor y compromiso profundizados por los desafíos que habían enfrentado. Estoy tan orgullosa de nosotros, dijo Emma, con la voz llena de emoción. Hemos pasado por tanto, pero lo logramos. Luis le tomó la mano, apretándola suavemente. Lo hicimos. Y ahora tenemos un futuro por el cual esperar. Juntos. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, bañando el mundo en un suave resplandor crepuscular, Emma sintió una profunda sensación de paz. Las sombras del pasado habían sido disipadas y un nuevo amanecer estaba en el horizonte. Sabía que, pase lo que pase en el futuro, ella y Luis lo enfrentarían juntos, su vínculo irrompible. Emma miró las estrellas que comenzaban a titilar en el cielo nocturno y susurró un silencioso agradecimiento a Elisa y Tomás. Su historia los había unido, creando un puente entre el pasado y el presente, y creando un legado de amor y verdad que perduraría por generaciones. El aire nocturno era fresco y limpio, y Emma sintió una sensación de renovación mientras ella y Luis se quedaban juntos, de la mano, listos para abrazar el futuro. Habían enfrentado la oscuridad y emergido a la luz, más fuertes y más unidos que nunca. Y por eso, estaba eternamente agradecida.